Estás escuchando Brisas, segunda edición, con la conducción de Adrián Barbarulo. Y sí, de vez en cuando cumple con lo que tiene que cumplir y está con nosotros el señor Ezequiel Medina, nuestro profesor, es el profesor de cultura que tenemos nosotros aquí en la tarde. Es amplio el concepto, pero está muy bien. Bueno, pero viste que hola, Eze, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Adrián? Viste que en el secundario está la materia cultura. Cultura y comunicación tenía yo, no recuerdo si sigue siendo la misma. No, hay otras más. En sexto año tenés cultura, no me acuerdo cuál es el nombre completo de la materia, pero tenés cultura del arte, creo que es. Ah, mira, yo soy hijo de la Ley Federal de Educación. Bastante bien salí, creo. ¿Vos sos polimodal? Claro. Claro, tenés razón, sos polimodal, sí señor. Una secundaria ficticia de 3 años. Sí. Una educación general básica, 1, 2 y 3. Sí, sí. Algún día empezaremos a discutir sobre ese tema y todo lo mal que le hizo la Ley Federal de Educación, sobre todo a la educación en la provincia de Buenos Aires. Terrible. Terrible, fue atroz, en serio. Deberíamos mirar con un poco más de atención el rol de Eduardo Duhalde durante todo ese periodo. Sin ¿no? duda, sí. Porque, y de los ministros que pasaron también. Sí, pero decidió, me voy a meter en un tema que me apasiona, pero decidió bajarse los lienzos ante una ley que no todas las provincias adhirieron. No, tal cual. El concepto inicial de la ley federal tenía, en una concepción filosófica del armado de la ley, un sentido que era lógico por pensar como algo federal, que cada provincia puede elegir su nivel de educación y demás. Obviamente después no se llevó a la práctica de esa manera. No, claramente fue un espanto. Y Romero Félix, que fue el senador que presentó esta ley, obviamente con el aval de el Ejecutivo Nacional en ese momento, presidido por Carlos Saúl I de La Rioja, copió tal cual la ley de la que ya estaba caída en España, a tal punto que fue textual, porque nosotros jamás hablamos de educación cuaternaria, en este país jamás se habló. Sin embargo, en la Ley Federal de Educación aparecía la palabra educación cuaternaria. Exacto. A mí me daría vergüenza haber votado esa ley. Algunos que votaron esa ley deben estar todavía siendo políticos por el mundo. Sin duda. ¿Sí? O dando cátedras, que es peor. Como un ex ministro de Economía nuestro que da cátedras en Harvard sobre economía. Olvídate. Bueno, Ezequiel, ¿de qué cultura hablaremos hoy? Hoy vamos a pasar a hablar un poco de la telenovela argentina. Obviamente da para hablar muchísimo, principalmente porque tenemos un historial primero de radioteatro, muy importante. Por ejemplo, entre ellos Eva Perón. Pero no nos vamos a focalizar tanto en esa etapa de la Argentina, sino en la novela o una de las principales que cambió el rumbo entendido de la televisión argentina, que fue Rolando Rivas Taxista. Sí. Una novela del año 72 y 73 que, cuando nos ponemos a evaluar un poco y estudiar un poco sobre el tema, claramente yo no la vi, esa novela. No, yo tampoco. Exactamente. Hay datos pintorescos que dan cuenta de su popularidad. Fue una novela muy exitosa que la vieron millones de argentinos, y no solamente por la poca programación de la época, sino, y acá está el dato inicial, es la primera novela argentina que en su guión empieza a tener un lenguaje mucho más coloquial que el lenguaje que ya se venía utilizando en otras novelas. Claro. No me voy a poner a hacer radioteatro, pero del Marco Antonio de una novela a pasar a hablar como una, no sé, como la gran mayoría de los argentinos en ese momento. Algo parecido después sucedió con Gasoleros para mí. Claro, un estilo así, porque también Gasoleros tomó un concepto de la época. Porque en la época nosotros teníamos en Mar del Plata eran las vacaciones gasoleras. El concepto gasolero nace a raíz de justamente el gas del taxi, que sale más barato y demás. Y eso se llevó a una pantalla de televisión. En el caso del taxista fue lo mismo, porque Rolando Rivas demuestra una radiografía de la ciudad de Buenos Aires, esa cultura bien porteña y bien fuerte, y cosas de la época, como por ejemplo el barrio de Boedo,
está casi enamorado, casado con su vecina. La vecina es una costurera del barrio también. El papá de la vecina, un tal Don Félix, que no acepta la relación entre los dos. Un taxista y una costurera que tenían cosas para contarle al mundo. Exacto. Y principalmente todo se va tejiendo con la realidad política y social de la época. Porque de hecho, esta novela después fue reeditada en el proceso militar y había personajes en la novela original que eran montoneros. Entonces en el proceso militar fue editado toda esa parte y se sacó. Claro. Y se encuentra con una chica de 17 años, que también hace unos minutos atrás estábamos hablando con una amiga, Ana Meric, a la cual le vamos a dedicar parte de la columna porque es una fanática de esta novela. Pensé que de la columna. No. Va, también creo que sí, ¿por qué no? Vamos a usarla como un adherente. Y hablábamos justamente que Soledad Silveira, que era esta actriz, tenía 17 años en el papel e interpretaba una colegiala de 17 años y se enamora de ese taxista y hay un amor entre ellos dos. Hoy pensar... Va en Cana. Exactamente. Rolando Rivas va en Cana. Exactamente. Y digo, y pensar una novela con ese guión en esta época es mucho más complejo. San Martín también hubiese ido preso con Remeditos. Sin duda. No habría liberado el continente. Exactamente. Estaríamos Mirá en un problema. si se hubiese dado cuenta Bernardino Rivadavia de claro. eso. ¿Cómo se le escapó de la tortuga? Sí, ahí? La verdad. Habría que hacer como un radioteatro de la época, pero fusionado con las leyes, con los códigos morales de hoy. No, olvídate. No terminamos. Otra sería más. la historieta. Bueno, y acá vuelve a formar parte también toda una cultura del transporte público. Exacto. Porque después de Rolando Rivas Taxista vino Un Mundo de 20 Asientos. Exactamente. Que te contaba la historia del bondi. Exacto. Un poco, ¿no? Y también hay, qué sé yo, desde la literatura argentina misma hay textos como Ómnibus de Cortázar, muchos que hacen reflexión sobre el transporte público en la Argentina. Ómnibus, por ejemplo, trata de una persona que es de una élite porteña, se queda varado en la calle, se toma un colectivo y va haciendo una descripción por donde va todo el bondi, digamos del 60, vamos a poner un ejemplo, y va haciendo una descripción de todas las personas que van subiendo según cada uno de los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Muy xenófobo dentro de la literatura, pero muy descriptivo. Digo, y toman siempre al transporte público como un eje donde ocurre la vida. En este caso de Rolando Rivas pasa eso, porque este exitazo que no se esperaban de este primer año, donde está ese amor, donde se habla de un lenguaje mucho más coloquial, donde es más llano, fue tal el éxito que tuvieron que hacer una segunda parte, y en la segunda parte, como no se esperaba, Soledad Silveira en ese momento tenía ya un contrato prefirmado con Canal 13 para hacer otra novela. Entonces entra en escena Nora Carpena, que interpreta a Natalia, que es la mamá de Quique, una señora más joven, no tan joven como era Solita en su personaje, y ella, bien de la elite porteña, esta hija de ricos, como se decía en la novela, de doble apellido, que no es menor ese dato para la escritura de un guión, se va del país a estudiar afuera, y ahí queda ese amor que quedó seguramente por las calles de Buenos Aires, como para poner un poco más de poesía a la columna. Bien. Y podemos emparentar la cultura de la novela, en este caso costumbrista y vinculada al transporte público de pasajeros, con el transporte público y la actualidad, Ezequiel. Sin duda, porque todo pasa a través de lo cotidiano. Una de las columnas que hicimos hace un tiempo, hablábamos de, por ejemplo, Dante Alighieri, el padre de la lengua italiana, que en el momento en que escribió la Divina Comedia era una persona muy discutida porque no escribía en el lenguaje, en el latín, que era el idioma oficial de esa época, de lo que es hoy Italia. Es decir, que todo lo cotidiano y todo lo popular entendido como lo masivo, es realmente el que triunfa dentro de la cultura de cada uno de los países. Entonces, en ese aspecto, tiene mucho que ver esta parte cotidiana. Por ejemplo, ¿quién compró derechos en el transcurso de la década del 90 y entrados los 2000 de Rolando Rivas? 3 películas que hubo. Una que fue en el año 88, que se llamaba Ella contra mí, que es argentina, sí, de Garzón con Carolina Papaleo. Después hubo una que se llamaba Antonio Alves, Taxista. Es la misma novela en el año 95, pero rodada en Brasil. Y por último, en el año 2006, Mundo de Fieras, que es exactamente lo mismo. Se compraron los derechos en Argentina en el 2006 y se hace en México. O
sea que esa misma temática de esta vida, de lo cotidiano y demás, lo tiene. Y después, bueno, hay, por ejemplo, cantantes o artistas, que depende de la óptica de cada uno, como Arjona, por ejemplo, que trata el tema del taxista y toda esa historia amorosa y demás. Que al final termina siendo él. Exactamente. Él termina siendo. Exactamente, sí. El cornudo, digo, ¿no? Porque lo voy a terminar por lo de... Bueno, digo, el transporte público es muy importante en la ciudad y como nosotros últimamente estamos mechando una cosa media rara entre lo que es la actualidad, los jóvenes políticos que se van comprometiendo y cosas que van sucediendo también en la ciudad, Mar del Plata tuvo una modificación dentro de su transporte público en muchos aspectos. Yo me acuerdo que se lo consulto y lo digo con varios amigos y ellos no lo recuerdan, que había un tranvía desde el Palacio Unzué que iba hasta el Parque Camet. Claro, sí, bueno, me acuerdo que salía Eduardo Zanoli en sus programas de radio fue el gran impulsor de la vuelta del tranvía. Bueno, y me acuerdo que salía 2 pesos. Y te subías y hacías todo el recorrido y te ibas hasta Parque Camet, y para mí era como una aventura genial porque tenía como otra mística. Bueno, después desapareció. Siguen todavía las vías, pero... Siguen las vías, después fue y funcionó adentro del parque, solamente adentro del parque, y después ya dejó de funcionar en algo que podría haberse transformado en una cuestión absolutamente distinta y utilizable, ¿no? Para un transporte público de Mar del Plata que claramente es de lo más deficitario de lo que tenemos en la ciudad. Y como para meter el otro tema paralelo dentro de esta columna, uno de los ejes de noticias durante estos últimos meses fue el polémico proyecto del Metrobús, porque realmente fue algo polémico. Hubo 2 caras de la ciudad, los que estaban a favor y los que estaban en contra, y charlando... Los que estaban en contra y los que estaban en contra, o sea, era muy difícil encontrar gente a favor, ¿no? Era muy difícil encontrar gente a favor de parte del Es cierto, del Metrobús. Y esto es un paréntesis que hago y no a la defensa de nada, ¿no? Pero es cierto que las ciudades, como por ejemplo Mar del Plata, y creo que es algo que perdió en este tiempo, necesitan siempre una obra emblemática a la cual poder admirar cada vez que uno sale a caminar. Con esto no quiero defender el Metrobús. Lo que digo es que, por ejemplo, cuando se estaba construyendo el Museo de Arte Contemporáneo, la gente pasaba y tenía una obra emblemática que se estaba generando en la ciudad. Buena, mala, digo, había un atractivo. Igual tuvo sus voces discordantes. Todas las obras grandes tuvieron las torres de Peli, sin ir más lejos, el Centro Cultural de Estación Terminal Sur. Todas las obras tienen esas 2 voces que van en contra o están a favor. Pero justamente se habla de esa obra. Ante la faltante de una obra magnífica, por así decirlo, en la preponderancia de lo que es esa obra, como obra pública, hay como un faltante dentro de la ciudad. Y las ciudades tienen siempre, las grandes ciudades en el mundo tienen obras que están en construcción, que sean el atractivo, como es, no sé si decirlo como, no un tema de suspenso, pero sí como ese tema de ansiedad que despierta en la gente a ver qué será ese resultado. O sea, está eso. Como pasaba, por ejemplo, con el shopping que están construyendo en Constitución, siempre hay un movimiento de lo nuevo que se viene en la ciudad. Metrobús despertó eso, y creo que despertó cosas buenas y malas. Y bueno. Así, lo podemos sumar pero como no vino solo el señor Medina, como últimamente viene acompañado. Le gusta poco yo digo que le gusta poco el laburo porque siempre viene con alguien que lo ayude a laburar. En este caso vino con el señor Ignacio Bullrich, algo que ver con Pato Bullrich, Esteban Bullrich. Hola Adrián, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Nacho? Lejano, calculo. Si hay algo es lejano. Sí, obviamente, ¿no? Debe haber algo, no sé bien. Me tendría que poner a hacer el árbol genealógico. Pero no tenés trato. Por el momento no. No te llamás para Navidad. No. Ni con Pato ni con Esteban. Bien, ni con Pato ni con Esteban. ¿Por qué digo de sumarlo a Nacho? Me decía Ezequiel que sobre el Metrobús podemos hablar, si lo vamos a sumar a Nacho para hablar sobre el tema del Metrobús como joven militante. Así que bueno, Nacho, te escuchamos a ver sobre este tema del transporte público también de pasajeros, ¿no? Bueno, sí, más que nada quería comentar un poco de qué se trata este proyecto que fue presentado no por esta gestión, sino que por la gestión anterior de Gustavo Pulti. A través de sus especialistas se generó en el Plan Maestro de Transporte y Tránsito, en el cual se incluían distintas obras para la ciudad en materia de transporte, ya sea desarrollo de ciclovías,
reordenamiento de avenidas, mejora de espacio público, y bueno, se incluía un proyecto parecido al de Metrobús, por no decir el mismo, que es el que ahora se presentó con la gestión de Arroyo para la ciudad de Mar del Plata. ¿Se tenía claro en qué lugar iba a ser o por lo pronto lo que se pensaba era en la herramienta, Nacho? En ese proyecto, que se puede encontrar en internet, se establecía que podía ser en las avenidas Independencia, Luro y o Peralta Ramos. Era lo único que establecían, digamos. Había un par de renders, pero no se aclaraba demasiado el proyecto final. Hay, digamos, un render ahí en internet, en YouTube, que se puede encontrar y nada, explica más que nada el proyecto ese. Bien. Y dentro de lo que tiene que ver es pensar en un proyecto puntual como es el Metrobús, es algo que sirve para todas las ciudades, que para todas las ciudades funciona de la misma manera. No sé, por ejemplo, uno va por Cava y se da cuenta que el Metrobús ha mejorado la conexión de algunos sectores puntuales. Sí, las principales arterias de la ciudad de Buenos Aires. De las Aires. principales arterias, pero también es muy cierto que Cava tiene una fisonomía completamente distinta a la que tenemos nosotros. Sin duda. ¿Sí? Absolutamente distinta. ¿Por qué digo esto? Porque las avenidas de Buenos Aires, en su mayoría, últimamente, son todas para una mano. Exacto. Primero y principal porque eso permite mejor la sincronización de los semáforos, permite que sea mucho más fluido el tránsito. Bueno, y nosotros eso hoy acá no lo tenemos, y por cómo en Mar del Plata no creo que lo tengamos nunca. ¿No? Pero bueno, también es cierto que el transporte público de pasajeros de Mar del Plata algo tiene que hacer. Sí. Merece una reestructuración total. No puede ser que la mayoría de las líneas de colectivo circulen todas por enfrente al Casino Central. O sea, se necesita una modernización del transporte público marplatense. Puede ser que el Metrobús no sea el proyecto puntual, sabiendo que hay otras prioridades. Hay barrios que, por ejemplo, tienen calle de tierra y necesitan ser asfaltadas. Existe una gran cantidad de baches en toda la ciudad. Faltan semáforos en arterias claves como Juan B. Justo y otras avenidas como Polonia, Jara. Se necesita hacer algo en materia de transporte como para que la ciudad, digamos, sea segura y esté actualizada, sea una ciudad del siglo XXI. Es cierto que también las grandes ciudades tienen puntos en donde todas las líneas de colectivo confluyen, pero porque tiene una explicación. No sé, por ejemplo, en Buenos Aires, Retiro. Sí. En Buenos Aires, Constitución. Porque hay otros transportes que llegan ahí y que después van circulando para distintos lugares, ¿no? Funcionan como un distribuidor. Pero en este caso, si todas van al Casino Central es porque tendrías que llegar en barco a la Popular. Exactamente. Digamos, ¿no? Y a partir de ahí tomarte un bondi para que te lleve a otros destinos de la ciudad de Mar del Plata. Algo que me había interesado mucho, que, bueno, comentaba Nacho, es... realmente yo pensé que era un proyecto propio de esta gestión. Y bueno, no, me contaba que ya venía dentro del plan estratégico que se había elaborado en la gestión de Gustavo Pulti, que no es un tema nuevo dentro de lo que es la planificación. Y también es interesante porque más allá, creo que el Metrobús lo que tiene es ser un sello de Cambiemos. Sí. Porque se usó en Capital Federal y es como una marca registrada del gobierno actual. Hubo mucha disputa por eso acá en Mar del Plata. Creo que hay mucha carga en ese concepto. A mí me pasó algo muy extraño hace unos días. Me hicieron una entrevista el sábado pasado por el tema del desempleo en Mar del Plata. Sí. Nosotros habíamos hablado algo acá. Y cuando dentro de la nota ponen mi nombre, una adherencia de una agrupación política a Cambiemos, luego ponen mis declaraciones, que son unas declaraciones objetivas, a mi parecer, obviamente, pero fue muy técnico lo que se habló en la entrevista. Ya el concepto, la palabra Cambiemos, generó una gran disputa para muchos militantes opositores. Lo mismo hubiera sucedido si fuera al revés. Entonces, en ese caso, más allá de que nosotros tenemos una necesidad como ciudad mucho más fuerte y problemas que son más urgentes, esto es algo importante, pero algo mucho más urgente, como es paliar situaciones dentro del sistema vial o desde la sincronización de los semáforos sin ir más lejos, también hay una carga por ser, por una parte, un sello bien propio del gobierno actual, a nivel nacional, digamos, ¿no? Es cierto. Nacho, ¿cuántos años tenés? 21. 21 años. ¿Y estás estudiando qué? Licenciatura en Economía en la Nacional. En la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Y por qué decidiste participar de la militancia política? Y la verdad yo creo que la militancia, la política es el motor de cambio de muchas cosas que pasan en la sociedad, y considerando que
todavía soy joven. Y Todavía soy joven. Te voy a dar un que cachetazo. soy joven, perdón. Yo que tengo que decir que tengo 25. De aportes en el IPS, seguro. No, que al ser joven estaríamos formándonos como por ahí futuros políticos, y es importante que cada vez más gente joven se introduzca en la política para digamos, ayudar al resto de los ciudadanos del país. Bien. ¿Tiene algo más para mí hoy? No. Hay novelas que trascendieron absolutamente la realidad. Sí. Creo que todos tenemos una novela argentina. Después hubo un mercado que se abrió dentro de la televisión, Sí. pero todos tenemos una novela argentina la cual conocemos, o nosotros mismos la hicimos, que se paralizaba el país para verla. La extraña dama. Por ejemplo, Olvídate, la extraña dama era tremendo. aparte son temas... Con Jorge Martínez y Luisa Culión. Bueno, son temas además que dentro de las cortinas musicales que perduran por siempre, más allá de que, por ejemplo, en mi caso no vi esa novela, No, pero claro, sí conozco claro. el tema. Sí, sí. Además es un tema que María Lynch, por ejemplo, siempre lo repite en cada uno de sus repertorios. Te tiro otro tema tremendo de una novela, El amor es así, de Juan Marcelo, de la novela El infiel. Mirá. Valeria Ferrara, que tiene mi edad, se acuerda. Y algo que... no lo vi. Y algo que me sorprendió fue en Spotify, Sí. esto es genial, está cargado toda la lista de Andrea del Boca, de todas sus novelas. Claro. De Tonta, Pobre Tonta. Yo miré Perla- de Andrea del Boca, me acuerdo de haber mirado una novela que se llamaba Estrellita Mía, No. con Ricardo Darín como la contrafigura masculina, digamos, ¿no? Ajá. Bueno, digo, el cambio cultural clave que hubo dentro de la cultura argentina fue ese, pasar de imitar esas novelas con un guión bien fuerte al estilo gramatical español y demás, muy barroco, a esto coloquial, a los problemas de la gente, a los temas comunes, y todo a través de una historia de amor, una historia imposible y demás, como fue Rolando Rivas, que llegó a millones de personas, fue la primera novela fuerte de la Argentina, y como bien te tiraba con los datos de todas las producciones que compran esos derechos, seguramente seguirá siendo uno de los ejemplares de la cultura argentina en televisión. Ni hablar. ¿Qué música trajo para cerrar el programa hoy? Obviamente, como corresponde, el tango correspondiente ¿Ah, a la sí? cortina de Rolando Rivas Taxista, que se llama Taxi Libre. Bueno, lo saludo a Nacho. Nacho, gracias por haber Muchas venido. gracias por la invitación. Y Ezequiel, nos encontramos el jueves. Como siempre. Así será entonces con nuestro profe de cultura, Ezequiel Medina, con nosotros. Gira que te gira a través de la ciudad. Este taxi mío es un mundo en libertad, mundo que de tanto en tanto habita el apuro de llegar a alguna cita. Cada pasajero que consigo levantar es un libro extraño que yo aprendo a deletrear. Seres con su cielo, con su infierno, con sus ganas de reír o de llorar. Taxi libre, ya lo sé, al banco provincial que hoy vence el pagaré. Taxi libre, ya lo sé, volando al hospital que viene ya el bebé. Taxi libre, ya lo sé, a la General Paz conozco ya ese hotel. Taxi libre para usted, y usted nunca sabrá que yo también lo sé. Gira que te gira por la piel de la ciudad. Este taxi mío me ha cantado la verdad. La ciudad, la selva que te ignora, que te seca el corazón o lo devora. Selva de cemento con semáforos en flor, jungla que atraviesa 10.000 ríos de sudor y una fauna triste que mastica su costumbre de vivir y de morir. Y en mitad de este fragor que toda la ciudad me hierve alrededor, yo en
mi propio corazón recorro otra ciudad llamada soledad.